Buenas noches, ejidos de San Andrés. Y luego yo me quejo, ¿no? De por qué no le dan la reverencia a la reunión. Nada, gracias a Dios, hermanos. La verdad estoy muy contento con esta serie de cápsulas que estamos viendo acerca de la oración. Y ahora que estaba preparando esta cápsula, dije, de verdad, hablar de la voluntad de Dios es tan amplio, pero tan amplio. O sea, podríamos, yo creo que pasamos todo el año hablando acerca de la voluntad de Dios, ¿no? Y entonces me aterricé y dije, no, tenemos que hablar acerca de la voluntad de Dios desde el punto de vista de la oración, que es lo que estamos atendiendo en estas cápsulas precisamente. ¿Por qué? Porque cometemos errores al orar. ¿Por qué? Porque a veces no oramos por cosas orables, ¿no? Entonces, el día de hoy es un tema bien importante, bien interesante. Es la cuarta cápsula y apenas vamos en la segunda mitad del tercer versículo, ¿no? Entonces, gracias a Dios por ello. Ubíquese ahí en Mateo 6, que es el pasaje que estamos tomando como base. Mateo 6, y podemos seguir leyendo todo lo que estamos estudiando, porque la verdad es que en texto llevamos muy poco, pero las explicaciones que hemos dado, la verdad es que nos enriquecen bastante a la hora de que nosotros podamos orar. Y decíamos, bueno, ¿a dónde vamos a recurrir para aprender a orar si no es a la Escritura, ¿no? Así como los apóstoles, los discípulos de Cristo en ese entonces dijeron, pues ¿a quién le vamos a decir cómo orar? Pues al Señor, que se la pasa orando, que se levanta de madrugada y se va a orar al monte, que se va ahí en lo oscuro a orar, ¿no? Entonces les dice el Señor a sus discípulos, vosotros pues oraréis así en el versículo 9 del capítulo 6 de Mateo. Padre nuestro que estás en los cielos, fue la primera cápsula, ¿no? Santificado sea tu nombre, fue la segunda cápsula. Venga tu reino, qué hermoso, anhelar el reino del Señor, ¿no? Y hoy vamos a estar en hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Hágase tu voluntad. Encierra demasiado, hermanos. No podríamos agotar ese tema, no sé, en todo un año, como les decía, pero el día de hoy me dieron 10 minutos para hablar acerca de esto y ya me quedan 5. Entonces, hermanos, al ser Dios, el creador del universo que conocemos, entendemos que Él tiene un plan, entendemos que Él tiene un propósito para todo aquello que sucede en el cielo y también para lo que sucede en la tierra. Y aquí dice, hágase tu voluntad, tanto en el cielo como en la tierra. ¿Conocemos nosotros los planes de Dios en cuanto a los cielos? ¿Tiene usted alguna idea del plan que Dios tiene para los cielos? Realmente hace mucha referencia la escritura a los cielos, al cielo, al reino de los cielos, pero lo único que sabemos, a ciencia cierta, es lo que dice en Apocalipsis 21:1. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Entonces, leemos lo mismo acerca de la tierra, ¿no? Y es que se van a eliminar, van a ser destruidos, van a pasar. Entonces leemos lo mismo que va a pasar con los cielos para la tierra, pero con la salvedad de que en la tierra estamos nosotros, ¿no? Estamos la humanidad, la obra maestra del Señor. ¿Por qué una obra maestra? Porque somos hechos a imagen suya. En esencia, somos hechos a la imagen de Dios. Entonces, esto nos lleva a preguntarnos cuál es la voluntad o propósito de Dios para los seres humanos que nos encontramos aquí en la tierra. Porque decimos, hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. En los cielos no sabemos mucho de lo que está pasando. Sabemos a futuro algunas cosas que se van a dar, pero ni siquiera sabemos si realmente es en el cielo, ¿no? Sabemos que es en otro espacio, en otra dimensión, en otro universo separado a este. No lo cubren, realmente es algo que está vedado para nosotros por ahora. No tenemos toda la información, pero no sabemos mucho al respecto de lo que va a pasar con el cielo, salvo que se va a acabar y que va a haber un cielo nuevo al final de los tiempos. ¿Dónde encontramos respuesta en cuanto a cuál es el propósito, cuál es el plan de Dios para la humanidad? Bueno, varios versículos. 1 Timoteo 2, 3 y 4. Dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. El Señor quiere que todos seamos salvos. Ese es su propósito, su megapropósito, ¿no?
Después dice en 2 de Pedro 3:9, que lo memorizamos recién, el Señor no retarda su promesa como algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, que vengamos a salvación. Y dice Juan 3:17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios para los seres humanos? ¿Cuál es la voluntad de Dios para la humanidad? Que seamos salvos. Y dice en Apocalipsis 21:3, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. El propósito global y soberano de Dios para con la humanidad, la tierra, ¿verdad? Siempre ha sido tener una relación de amor y confianza con el hombre. Desde el principio, desde el primer hombre. Siempre ese fue el propósito de Dios. Vino la entrada del pecado y entonces todo el plan de Dios para nuestra redención y para poder cumplir ese gran propósito que Él se estableció desde el principio de tener esa relación de amor con nosotros. Por eso hablamos de reconciliarnos con Dios, porque esa relación fue rota por el pecado. Pero además de esto, Dios tiene una voluntad moral para la humanidad. Ese es el propósito macro de Dios. El propósito global de Dios para la humanidad es que sea salva, ¿sí? Pero también tiene un propósito moral para con la humanidad. Y esto es lo que hemos estudiado recientemente acerca de la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y esta es el cumplimiento de sus mandamientos o las pautas para la vida y para nuestras creencias, para nuestra fe. Esto es un concepto que leí con un autor, ¿verdad?, que se llama Gary Friesen y que habla exactamente de lo mismo que nosotros estamos hablando, ¿no? De esa voluntad de Dios global, del propósito global de Dios para la humanidad es que sean salvos. Y ese propósito moral o la voluntad de Dios moral para la humanidad, que es que cumplamos con sus mandamientos, que acatemos sus mandamientos. Y ahí es donde entran las 5 S que revisamos en una serie de predicaciones. Dios quiere nuestra salvación, quiere nuestra santificación, quiere que seamos sumisos, que estemos entregados al servicio a Dios y a nuestro prójimo y que tengamos la seguridad de que todo ello es el cumplimiento de su voluntad en nuestras vidas. ¿Sí? Entonces nuestra oración, hermanos, siempre debe contener el deseo, el anhelo, la meta de que la voluntad de Dios se cumpla, incluyendo obviamente nuestras propias vidas, ¿sí? Porque esto es bueno y agradable al Señor. Y hoy justo estamos orando por ello, por este evento evangelístico que vamos a tener, y es un evento de la iglesia. Es más, ¿saben qué? Es un evento de Dios, porque está alineado totalmente con su voluntad y con su propósito para la humanidad. Por eso debemos orar para que la voluntad de Dios se cumpla tanto en el cielo como en la tierra. No sabemos mucho del cielo, pero Señor, queremos que se cumpla tu voluntad. ¿Por qué? Esto se enlaza con lo que estudiamos en la cápsula 3. Que venga tu reino. De eso se trata lo que sucede en los cielos, el plan que Dios tiene para ello. Pero ustedes dirán, pero hermano Hugo, ¿qué hay de Romanos 8:28, donde mucha gente hace la lectura de que Dios tiene un propósito individual señalado por Dios, ¿no?, para cada creyente? ¿Qué dice Romanos 8:28? Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, entre paréntesis, guardan sus mandamientos, todas las cosas que ocurren en su vida temporal en la tierra, ¿verdad?, les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito, el propósito global y soberano de Dios, que es que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, son llamados. ¿Sí? Nuestra necesidad de Dios es lo que nos lleva a la salvación una vez más. Entonces, decimos, bueno, pero cada uno podemos tener una voluntad de Dios específica para nosotros. Este hermano del que les estoy haciendo este comentario, ¿verdad?, que él habla acerca de lo que nosotros también hemos estudiado de la misma forma, pero él dice que no existe ninguna clase de plan individual para cada creyente, el cual debemos supuestamente encontrar. Y es lo que hemos estado hablando mucho también cuando hablábamos acerca de la voluntad de Dios, ¿no? El de, no, pues tengo que irme a un retiro espiritual y buscar cuál es la voluntad de Dios para mi vida y ver qué me revela el Señor en un sueño, una visión, no sé, ¿no? ¿Realmente tenemos que hacer eso para conocer la voluntad de Dios? De acuerdo a lo que estamos viendo, Dios ya tiene un propósito global, Dios ya tiene una voluntad moral
para nosotros como seres humanos. Y él dice lo siguiente, este hermano dice, ¿no? Dice que debemos apelar a la sabiduría, reuniendo toda la información posible, ponderar las ventajas, las desventajas y tomar nuestras propias decisiones en fe. Y ahí se queda el hermano Friesen, ¿no? Pero ¿qué sucede con el Espíritu Santo, no? Sí, yo puedo decir, no, es que yo quiero ver si la voluntad de Dios es que yo me vaya a predicar el Evangelio a Timbuktu, ¿no? Entonces, si yo digo, no, pues sí, es que cumple con el propósito global de Dios, ¿no? Y cumple con la voluntad moral de Dios, yo quiero cumplir sus mandamientos y Él dice que prediquemos el Evangelio a toda criatura, ¿no? Entonces, por supuesto que está alineado, ¿no? Pero tengo que recopilar información, tengo que reunir un sustento, porque pues, obviamente el avión de aquí a allá, porque pues, en bicicleta no vamos a llegar, ¿no? Y en barco pues nos vamos a tardar meses, a lo mejor nos cuesta menos, pero pues digo, juntemos para el avión. ¿Qué es lo que yo les quiero compartir en ese sentido, no? Al decir el hermano Friesen, ¿no? Que se tomen decisiones en fe, pues obviamente estamos involucrando al Espíritu Santo, hermanos. La obra del Espíritu Santo, por supuesto, que nos puede llevar a algo, a un llamado particular. Y no es un llamado que Dios va a venir y decir, Manuel, yo quiero que abras una iglesia nueva en Lomas Lindas, ¿no? Sino obviamente todo esto va a obedecer a una necesidad, a un estar buscando la voluntad de Dios en nuestras vidas, y eso nos va a llevar, por supuesto, a tomar decisiones para el Señor. Y eso sugiere la intervención del Espíritu Santo. Por lo que sí podemos estar seguros de que puede haber un llamado o influencia de Dios en particular para poner en nosotros, lo que dice la Escritura, el querer como el hacer por su buena voluntad. Y querer hacer esas obras que favorecen o cumplen su voluntad o propósito global y su voluntad moral en nuestras vidas. Además de tener que buscar una confirmación en esas decisiones de las diferentes capas de autoridad que hemos estado también revisando en nuestra vida, que esté alineado con la voluntad de Dios, que nuestros padres estén de acuerdo, que nuestros ancianos de la iglesia estén de acuerdo con el proyecto que queremos hacer y finalmente que nuestra familia también esté de acuerdo. Y para ello tenemos la Escritura, hermanos. Entonces, estemos orando porque se haga la voluntad de Dios, se haga la voluntad de nuestro buen y amado Padre Celestial. Amén.